Vamos a empezar con la palabra en el libro de Joel, el profeta Joel, el capítulo 2, el versículo 28. Amén. Joel 2, 28. Amén. Me avisan cuando ya lo tengan con un amén. Joel 2, 28. Amén. Hoy en esta noche, hermanos, vamos a hablar de algo que se llama la visión espiritual de Dios. Cuando digo la visión me refiero solo a lo espiritual, no a la visión de llegar a una meta en cuanto a lo natural. Por ejemplo, como esta iglesia, ¿verdad?, que es una iglesia misionera. No me refiero a lo natural de llegar a plantar 100, 300 iglesias. Esa es otra visión. Esa es una visión que le es puesta al pastor Efraín, digamos así. Pero la visión espiritual de Dios va más allá de esto. Amén. Joel 2:28 dice la palabra así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en esta noche por tu palabra, te damos gracias por este momento, Señor. Este hermoso tiempo, Señor, que estamos aquí delante de ti para gozarnos, para crecer en tu evangelio, crecer en tu conocimiento, Señor, y sobre todo como novia tuya que somos, Señor, estar preparados para el día de las bodas del Cordero, Señor. Sabemos, Señor, que los tiempos son malos y que nosotros debemos ser renovados, debemos ser regenerados, Señor, debemos ser completos hasta llegar a la formación del varón perfecto, Señor, para el bien nuestro, Dios. Para nuestro bien solamente, Señor, para que así podamos disfrutar de aquellas bodas del Cordero, Señor, que tú tienes preparadas para tu iglesia, para tu novia. Amén, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en esto de lo que puse así de la visión espiritual de Dios, le puse así porque el propósito de Dios para nuestra vida, más que ser nuevos creyentes, más que ser hijos de Dios, va para el encuentro personal que nosotros vamos a tener una vez que se lleve a cabo lo que es el arrebatamiento. Amén. Sí estamos conscientes, ¿no?, de que va a pasar un arrebatamiento. No se nos ha olvidado. Amén. Seguros, ok. Y a esto les estoy llevando a esto porque nosotros, hermanos, hemos escuchado solamente y hemos leído en la palabra solamente que va a suceder un arrebatamiento y que eso es 100% cierto, que Jesús va a venir para llevar a su pueblo, para llevar a su iglesia consigo. En ese tiempo, cuando eso suceda, nosotros necesitamos urgentemente estar preparados en todas las áreas de nuestra vida, en el área emocional y en el área espiritual. ¿Por qué digo en el área emocional, hermanos? Porque en lo emocional nos traicionan muchos sentimientos. En el área sentimental nos traicionan muchos sentimientos. Lo que es el miedo, lo que es el coraje, lo que es el odio, lo que es el amor. Hay muchos sentimientos que están en esa área sentimental. Y eso nos puede ocasionar un grave error para experimentar ese momento en el cual Jesús nos vaya a arrebatar. ¿Por qué lo digo? Ahorita vamos a ir mirando por qué lo digo, hermanos. Amén. La visión es una revelación divina para edificación propia, para preparación propia y para la preparación congregacional a nivel iglesia. Amén. Vamos a mirar la palabra de Dios en Hechos 1:8. Vamos a mirar cosas. No sé, bueno, todos somos bien estudiosos de la palabra, que estoy 100% seguro que ya miramos varios acontecimientos, digámoslo así, sobrenaturales, espirituales, que han ocurrido en la Biblia, que son el arrebatamiento en el cual fue llevado Elías, amén, en los carros de fuego. Fue cuando los carros de fuego de Dios se llevaron a Elías, fue un arrebatamiento ahí de Elías, amén. Y eso fue algo sobrenatural, fue 100% espiritual, que Dios vino por Elías para llevarlo consigo. Pero Elías fue llevado por su conducta,
porque él ya había llegado a esa plenitud, a esa plenitud del varón perfecto. No hubo ningún temor en él que le impidiera no llevar a cabo eso. Y al rato les voy a explicar. Amén. Hechos 1:8. Vamos a mirar lo que el Señor Jesús hizo cuando Él se fue. Dice: pero recibiréis poder, que nosotros recibiríamos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiríamos poder por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una pieza especial e importante en nuestra vida que nos va a llevar al acontecimiento del arrebatamiento que tendremos con Dios, con Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te empieza a llevar y a tener visiones sobrenaturales, visiones espirituales que a muchas de las personas les son desconocidas. Una de ellas, como ejemplo, está el éxtasis que tuvo Pedro. Muchos dicen que el éxtasis que le vino a Pedro fue porque tenía hambre. No, sino porque venía un mensaje en esa visión. Un mensaje que le sirvió a Pedro para que la palabra, para que el evangelio se extendiera a personas que no conocían la palabra, a personas que si fuera por la ley de los judíos nunca se les hubiera llegado a impartir la palabra. Entonces esa visión que a Pedro se le dio fue con el propósito de que él visionara y entendiera lo que Dios iba a hacer más adelante. Amén. Dice más abajo en el 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos de sus discípulos. Ese fue lo que pasó ahí. ¿Qué pasara si nosotros hubiéramos visto eso? Hubiéramos visto el arrebatamiento de Elías, hubiéramos visto la ascensión del Señor al cielo. ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos tenido temor. Porque todo eso es sobrenatural, es espiritual. Y otro ejemplo claramente que está en Marcos 6:45, algo sobrenatural que Jesús hizo. ¿Qué persona natural va a llegar a caminar sobre el agua? Porque esto que vamos a mirar es importante para nosotros en nuestra vida espiritual, porque tenemos que estar preparados. Una novia en el tiempo que se va a casar con su novio se prepara. Se va a maquillar, se va a pintar las uñas, se va a pintar el pelo, se pone de lo más hermosa para casarse al siguiente día. Un día antes se anda preparando. No así nosotros tenemos años de preparación para ese momento. Y en esta área en la que vamos a entrar, hermanos, es un área que yo experimenté que si no hubiera sido antes bautizado por el Espíritu Santo, yo creo que me hubiera quedado loco. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, ¿qué pasara si el Señor nos diera una visitadita? Como no estamos en lo espiritual, vamos a temer. Tal vez si hasta hagamos lo que siempre hacemos, reprender, nuestro instinto nos puede llevar a reprender al mismo Señor. ¿Por qué? Porque no estamos en lo espiritual. ¿Sí me entienden? Allí ellos dicen los discípulos que ya tenían tiempo andando con Él, en la instrucción de su palabra, convivía con Él, los tenía cerca de Él. Uno de ellos se recostaba en el pecho del Señor y temieron todos. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural que va a acontecer. El arrebatamiento del Señor es algo sobrenatural que va a acontecer. El gobierno lo sabe más a ciencia cierta tal vez que nosotros. Por eso se andan inventando de que OVNI se lleva a la gente y que esto y que aquello. ¿Para qué? Para que el día que miren a nuestro Señor van a decir: el OVNI se lo llevó. Pobre de aquellos que se fueron, pobre de los que se quedaron, ¿verdad?
Amén. Pero entonces ese es un acontecimiento sobrenatural para el cual nosotros tenemos que estar preparados en lo sobrenatural, hermanos. Entonces dice, porque todos le veían y se turbaron. ¿Quién no se va a espantar mirar a un hombre caminar sobre el agua? Y más en la noche. Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos tuvieron miedo, nosotros también vamos a tener miedo porque somos seres naturales. Somos espirituales también, pero en esa área espiritual debemos de crecer al máximo. Amén. Miren, hay varias visiones. Isaías tuvo varias visiones acerca, en el capítulo 13, versículo 5, tuvo una visión donde el Señor le muestra lo que es lo celestial. Allí en ese acontecimiento, hermanos, igual, Isaías ya había alcanzado una plenitud que no le permitía temer a las cosas que él recibía por revelación y por visión. Pero nosotros, hermanos, vuelvo y repito, nosotros, hermanos, en el área que estamos ahorita, si no estamos preparados, incluso no nos estamos dando cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, no estamos sabiendo ni en qué tiempo estamos viviendo, que estamos bien conchas, bien a gusto, sin preocuparnos por nuestra vida espiritual. Todo lo que Jesús vino a hacer en la cruz fue para cada uno de nosotros, para lo personal tuyo, para la salvación propia tuya, de nadie más. Dice la palabra que fue por amor, un amor que nosotros no merecíamos. Lo hizo para eso, pero nosotros ahorita estamos bien, no sé, estamos como dormidos, digamos así. O ese no es, perdón. Ezequiel 10, perdón, 9 al 17. Ezequiel 10. Dice, y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín, hermanos, miren, este mensaje es importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí en el reino de Dios es donde vamos a pasar la eternidad. Y si no estamos familiarizados con lo sobrenatural, con lo espiritual, vamos a andar como extraños ahí. Como una persona nueva cuando llega aquí a la iglesia, ¿cómo se siente? Se siente extraña, porque esto le es desconocido. Así vamos a estar allá si nosotros no estamos en el mismo sentir de lo espiritual. Amén. Dice, y miré y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisolito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Parece un enredijo, un trabalenguas. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Hermanos, si nosotros no estamos en lo espiritual, si vamos a andar en lo natural, vamos a llegar a juzgar eso. ¿Qué es eso? Porque no va con la lógica de nosotros en el ámbito natural, de lo que estamos viviendo. No va, vamos a llegar a criticar, yo creo ahí. A criticar lo que no conocemos, lo desconocido. Se nos hace raro, ¿sí o no? A las ruedas, y dicen sus 4 ruedas, a las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara era de león, la cuarta cara de águila. Un revoltijo, ¿verdad? Que nosotros, si no estamos bien, hermanos, en esa área espiritual que vamos a experimentar, en ese momento tan hermoso que vamos a pasar, vamos a tener miedo. Miren, aquí tengo otro ejemplo de lo que sucede, de un arrebatamiento también, Segunda de Reyes 2:1, con el acontecimiento de Elías que les decía. ¿Ya lo tienen? Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eliseo se le pegaba como chicle, no lo dejaba ir. Elías le decía, espérame, voy para allá. Y dice, no, yo nunca te dejaré. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel,
le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. No se le quería despegar el Eliseo. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Amén. Ahí está otro acontecimiento de lo que va a suceder también. No digo que va a ser en carros de fuego, porque la palabra dice que va a ser el Señor el que va a descender no hasta acá donde estamos. En el cielo dice que nos juntaremos con Él. Pero este es otro de lo que ha sucedido, otro acontecimiento que ya pasó. Nosotros estamos esperando el acontecimiento futuro. Ok, vamos a leer ya donde dice del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses, hermanos, no se va a ir al otro. Es hermoso el hacer planes aquí, es hermoso seguir todavía en los planes que ya nos hemos trazado en este mundo. Pero es más hermoso no desenfocar el futuro, no desenfocar ese acontecimiento importante, en el cual dice la palabra que ahí va a ser el lloro, el crujir de dientes. Eso va a ser algo bien importante. Amén, ¿ya lo tienen? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. De todo esto, hermano, tenemos que estar preparados para esto que es algo desconocido, algo que no hemos experimentado, hermanos. Los que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, ellos saben una parte, una porción de lo sobrenatural. Hace tiempo, hermanos, ¿qué será ya? Como unos 8 meses. Yo estaba leyendo en la palabra en Pedro, creo que sí es en Pedro, no, en Hechos, perdón. En Hechos, donde, si quieren vamos a mirarlo, Hechos. Ya vamos a terminar con eso porque ya me pasé de tiempo. Donde habla de Cornelio y la visión de Cornelio y Pedro. Es el capítulo 10, amén. ¿Ya lo tienen? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día. Pero miren lo que él hacía para que miró una visión. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar.
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Miren, en la oración, ahí es donde suceden las cosas, en la oración. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis, hermano, significa la unión del alma de nosotros con Dios. Eso es algo sobrenatural. La unión de nuestra alma con Dios. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Hasta ahí para no seguirle. Hermano, el éxtasis que dice, yo estaba leyendo esta palabra y cuando llegué ahí donde dice y le sobrevino un éxtasis, yo me quedé y digo, ¿qué es un éxtasis? Yo rápido me fui con la droga que usan en México, ¿no? ¿Cómo se llama? Éxtasis también, ¿no? Una droga. Y digo, eso no creo que sea. Y me puse a investigar qué era éxtasis. Y encontré eso que significa que es la unión del alma del hombre con Dios. Y yo cuando me puse a entender eso, digo, entonces Pedro tuvo una unión con Dios en ese momento, porque estaba en la oración. Y yo me puse y digo, Señor, eran como a las 11:30 de la noche. Yo le digo, Señor, yo quiero sentir ese éxtasis. Yo quiero tener ese éxtasis que Pedro tuvo. Quiero experimentarlo, permíteme experimentar eso. Y yo seguí orando y le seguí, digamos, rogando a Señor, permíteme sentir ese éxtasis, quiero vivirlo. Y ya cuando seguí así, seguí, Señor, quiero sentirlo, seguía. Y ya digo, nada más me quedé un buen rato así en silencio. Y hermanos, y empezó, en el cuarto empezó a suceder así algo increíble. Empezó a suceder un poco de viento. Y en el momento cuando me vi ya, iba como en un carro así natural. Dios empieza a usar usan cosas naturales para mostrarnos lo espiritual. Y iba en un carro, pero a toda velocidad, a todo. Y ese carro, está medio raro, ¿eh? Ese carro agarró así y se fue hacia el cielo. Y yo cuando yo iba en el cielo, ya miré que el carro ya estaba abajo. Y yo iba así, boom, pero sentí algo que nunca había experimentado. No sentía miedo, sentía gusto, pero ya cuando llegué a cierta altura, volteé hacia atrás y miré mi cuerpo de rodillas. Miré mi cuerpo de rodillas y ¿saben cuál fue mi reacción? ¿Mande? Miedo. Esa fue mi reacción. Ya iba en lo alto y me dio miedo y miré el cuerpo allí y dije, ¿qué está pasando? Y yo me sacudí para regresarme. Y ya cuando volví, me quedé así espantado, hasta el corazón bien agitado demasiado. Yo me quedé, digo, ¿qué? Y luego nada más escuché una voz que me dijo, todos no están preparados para lo sobrenatural. No están preparados para lo desconocido. Me dijo, no estás preparado para lo desconocido. No estás preparado para lo sobrenatural. Me dio miedo. Imagínense mirarse uno ahí y uno andando por el aire. Ese fue una, y después digo, yo muy valiente, no, pues sí me quedé llorando y tristeza, y digo, ¿a poco? Me sentí como cobardón y me miro bien gallito. Y ya, me quedé así, bueno, ni modo. Y ya después yo volví a seguir diciendo al Señor que me permitiera sentir más cosas. Y lo volvió a hacer. Pero esa vez sí ya no sentí miedo, porque esa vez no sentí que fue así, sino que de repente nada más sentí estar transportado en un lugar que nunca había mirado. Y solo me mostraba así lo que es la tierra y las cosas así. Y ahí sí sentía felicidad, ya no sentía miedo. Ahí ya no sentía miedo, sentía paz, sentía tranquilidad, que ahí sí dije, ya no me regreses para allá, déjame aquí. No, vas para atrás. Pero hermanos, este mensaje lo que quiero es que estemos conscientes a empezar a experimentar o a llamar al Espíritu Santo para que nos lleve a ese tipo de comunión que tenemos con Dios, por medio de la oración. Los que ya están bautizados en el Espíritu Santo va a ser un poco más fácil para eso.
Porque el Espíritu Santo es el fuego que enciende a llevarte a eso espiritual, a eso sobrenatural. A los demás, lo primero va a ser tener que estar bautizados. No se olviden de las enseñanzas de los domingos, los dones espirituales, ahí estamos viendo todo eso. Y eso es un acontecimiento que nos va a servir. Ahora, hermanos, ¿qué hubiera hecho yo si fuera el día del arrebatamiento cuando me estaba yendo? No, yo no voy para allá, me quedo para acá. Aquí caigo, aquí me quedo. Porque es algo sobrenatural, es algo desconocido, que yo nunca había experimentado y tuve miedo. Tal vez ahora digo, si me vuelve a pasar, ahora sí ya le digo, vamos a donde quieras, ¿ya? Pero en lo primordial, en lo primero, es lo importante, hermano. Nosotros somos una iglesia que hemos recibido el poder de Dios, como dice en Hechos 1:8, que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y hermanos, ahorita estamos en unos tiempos que no sabemos, que ni siquiera nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, por estar tan enfocados en cosas vanas que no nos edifican para nada. Debemos estar alertas, hermanos. Debemos estar velando, como dice la palabra. Velando a toda hora, porque no sabéis, dice, a qué hora vendrá el ladrón. Y dice la palabra que Jesús vendría, dice, como ladrón en la noche. No significa que va a ser en la oscuridad, en el horario de noche, o no sé, pero dijo que vendría como ladrón. Un ladrón nunca uno sabe cuándo viene. Y tenemos que estar preparados para ese acontecimiento, ese gran encuentro que vamos a tener con el Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar ya para irnos. Vamos a orar, si gusta cerrar sus ojos, como usted guste, puede hacerlo. Padre, te damos gracias hoy en esta noche y te pedimos perdón por andar enfocados en muchas cosas sin atinarle a ninguna, Señor. Estar enfocado en demasiadas cosas que lo único que nos hacen, Señor, es olvidarnos de acontecimientos hermosos que están por acontecer, cosas hermosas, Señor, que nos van a suceder a nosotros. Y si nosotros no estamos preparados, Señor, en esa área, podemos sufrir pérdidas, Dios. También, bendito Padre, te damos gracias porque tú nos alertas, la visión que tú nos das, ya sea por sueños, por visiones, es para alertarnos a nosotros, Señor, para alertar a tu iglesia, para alertar a tu novia, Señor, de los acontecimientos que están por venir. Te damos gracias, Señor, porque antes que sucedan cosas como esas, cosas que sean ya sea destructoras para nuestra vida, para el ser humano, tú nos alertas, Señor, tú nos levantas para interceder, para orar por esas personas. Gracias te damos, Dios, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano. Tú nos tienes guardados ahí contigo, Dios. Tú nos guardas, debajo de tus alas moramos seguros, Señor. Y nada, Señor, nada nos podrá hacer daño nunca. Te damos gracias, Dios, por las cosas tan maravillosas. Te damos gracias por tu Espíritu Santo hermoso, que es lo más importante de toda nuestra relación contigo, Dios. Gracias por el Espíritu Santo consolador que tú dejaste en esta tierra para guiarnos en este camino, Dios, y llevarnos a la comunión contigo, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por ese día bendito en el cual sucederán esas cosas, que estaremos atentos, nuestros oídos, como decía nuestra hermana, Señor, estarán alertas a la voz de nuestro pastor. Dice tu palabra que tus ovejas, Señor, reconocen tu voz, oyen tu voz y la reconocen, Dios. Así nosotros que somos espirituales, Señor, escucharemos ese día, ese llamar, esa cita en la cual estaremos contigo, Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque estaremos preparados, estaremos a la plenitud del varón perfecto. Gracias te damos, Dios, por tu amor infinito. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu pronto auxilio, Dios. En el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Dios. Amén.